Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y, por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, del amor y esos pequeños gestos que derriten el corazón. Específicamente vamos a hablar de Afra, esa chica que todas amamos, y de un gesto en particular de Mert, que, ay, Dios mío, la hizo caer rendida a sus pies. Prepárense porque esto va a estar lleno de feels, de suspiros y quizás, hasta de un poquito de envidia sana. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta historia, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido súper interesante, divertido y sobre todo, hecho con mucho cariño para ustedes. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta este vídeo, me ayudan muchísimo. Ahora sí vamos a chismear un poquito. Todos conocemos a Afra. Una mujer fuerte e independiente con un carisma que enamora a cualquiera. Una persona que parece tenerlo todo bajo control, ¿verdad? Pero hasta la persona más dura tiene su punto débil, y en el caso de Afra, ese punto débil se llama Mert. Pero, ¿qué hizo Mert para lograr lo que parecía imposible? ¿Cómo conquistó a esta mujer que parece inalcanzable? Pues, mis queridos, no fue con grandes declaraciones de amor, ni con regalos extravagantes. No. Fue con un gesto simple pero cargado de significado, un gesto que demostró que Mert la conocía, la entendía y, lo más importante, la valoraba. Para entender por qué este gesto fue tan significativo, tenemos que entender un poco más de Afra. Ella es una persona muy reservada, que le cuesta mostrar sus emociones. Ha tenido experiencias en el pasado que la han hecho ser un poco cautelosa y desconfiada. Entonces, para que alguien logre traspasar esa barrera, tiene que ser alguien especial, alguien que demuestre que está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en conocerla de verdad. Y eso es exactamente lo que hizo Mert. Él se dio cuenta de que Afra era una persona que valoraba la honestidad, la sinceridad y la autenticidad por encima de todo. Él sabía que no iba a caer rendida ante promesas vacías o halagos superficiales. Él entendió que para ganarse su corazón, tenía que ser él mismo, mostrarse tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Ahora vamos a profundizar un poco más en la vida de Afra, para que realmente entiendan por qué el gesto de Mert resonó tan profundamente en ella. Afra no siempre fue la mujer fuerte e independiente que vemos hoy. De hecho, creció en un hogar donde la vulnerabilidad no era bienvenida. Sus padres, aunque la amaban, tenían altas expectativas y siempre la presionaban para que fuera la mejor en todo. Esto la llevó a desarrollar una coraza, una armadura para protegerse de la decepción y el fracaso. En sus relaciones pasadas, Afra siempre había sido la que tomaba el control. Le costaba confiar en los demás y delegar responsabilidades. Temía mostrarse débil o necesitada, porque creía que eso la hacía vulnerable a ser herida. Sus parejas anteriores se sentían intimidadas por su fuerza y a menudo, terminaban alejándose, incapaces de comprender su complejidad. Ella había construido un muro alto alrededor de su corazón, y solo dejaba entrar a aquellos que demostraban ser dignos de su confianza. No era fácil ganarse su afecto, y muchos lo habían intentado sin éxito. Para Afra el amor no era un juego, era algo serio, una inversión a largo plazo que requería compromiso y dedicación. Mert, por otro lado, era todo lo contrario. Un hombre relajado, optimista y con una gran capacidad para conectar con los demás. Él veía el mundo a través de lentes de color rosa, siempre buscando el lado positivo de las cosas. No le asustaba mostrar sus emociones y era un maestro en el arte de la empatía. Mert había tenido sus propias decepciones en el amor, pero las había superado con una actitud positiva y una creencia inquebrantable en que el amor verdadero existía. Él creía que la clave para una relación exitosa era la comunicación abierta, la honestidad y el respeto mutuo. No buscaba una mujer perfecta, sino una compañera con quien pudiera compartir sus alegrías y sus tristezas, una persona que lo amara por quien era, con sus virtudes y sus defectos. Cuando Mert conoció a Afra, quedó cautivado por su belleza y su inteligencia. Pero lo que realmente lo atrajo fue su fuerza interior y su determinación. Vio en ella un alma kindred, alguien que a pesar de su armadura, tenía un corazón noble y generoso. Desde el principio Mert se propuso ganarse la confianza de Afra. No la bombardeó con regalos ni con halagos, sino que se concentró en conocerla de verdad, en entender sus motivaciones y sus miedos. La escuchaba atentamente cuando hablaba,
la hacía preguntas profundas y la animaba a compartir sus pensamientos y sentimientos. Poco a poco Afra comenzó a sentirse cómoda con Mert. Se dio cuenta de que él no la juzgaba, sino que la aceptaba tal como era. Él no intentaba cambiarla ni controlarla, sino que la respetaba y la admiraba por su individualidad. Así que, ¿cuál fue ese gesto que la hizo caer rendida? Pues la historia es la siguiente. Afra estaba pasando por un momento difícil en el trabajo. Tenía un proyecto muy importante entre manos y estaba muy presionada para cumplir con los plazos. Estaba trabajando día y noche sin apenas dormir ni comer. Estaba agotada, estresada y a punto de rendirse. El proyecto era crucial para el futuro de la empresa y Afra sentía una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Había dedicado meses a la investigación, la planificación y la ejecución del proyecto, y ahora, en la recta final, se enfrentaba a una serie de obstáculos inesperados. Los plazos se acortaban, los recursos escaseaban y la presión de sus superiores era insoportable. Afra se sentía como si estuviera nadando contra la corriente, luchando por mantenerse a flote en un mar de incertidumbre. Sus noches eran largas y solitarias, llenas de trabajo y estrés. Se había aislado de sus amigos y familiares, sacrificando su vida personal por el bien del proyecto. Se sentía culpable por no poder dedicar tiempo a las personas que amaba, pero creía que no tenía otra opción. La falta de sueño y la mala alimentación estaban empezando a pasarle factura. Se sentía agotada, irritable y con la mente nublada. Le costaba concentrarse y tomar decisiones. Sabía que necesitaba un descanso, pero no se permitía detenerse. Sentía que si lo hacía, todo se derrumbaría a su alrededor. Un día, llegó a la oficina especialmente temprano, con la cabeza hecha un lío. No había dormido casi nada y se sentía completamente abrumada. Estaba sentada frente a su computadora, tratando de concentrarse, pero no podía. Las ideas no fluían, la frustración iba en aumento y las lágrimas amenazaban con salir. Estaba a punto de tirar la toalla, de admitir que no podía más. Se sentía fracasada y decepcionada consigo misma. Había llegado al límite de sus fuerzas y no sabía qué hacer. De repente sintió una mano suave en su hombro. Era Mert. Él la miró a los ojos con una expresión de preocupación genuina. No le dijo nada, simplemente le sonrió y le entregó una taza de su café favorito, recién hecho. Un café que él sabía perfectamente cómo le gustaba, fuerte con un toque de canela y un chorrito de leche de almendras. Mert había notado el estrés de Afra durante semanas. La había visto trabajar incansablemente sacrificando su salud y su bienestar por el bien del proyecto. Él sabía que ella era demasiado orgullosa para pedir ayuda, así que decidió actuar por su cuenta. Todas las mañanas, Mert llegaba temprano a la oficina y preparaba una taza de café especial para Afra. Sabía que ella necesitaba un estímulo para empezar el día con energía, y el café era su forma de demostrarle que se preocupaba por ella. Pero ese día en particular, el café tenía un significado especial. Mert había añadido un ingrediente secreto a la receta, una pizca de amor y comprensión. Sabía que Afra necesitaba más que cafeína para superar su crisis. Necesitaba saber que alguien la apoyaba y la valoraba, que no estaba sola en su lucha. Puede parecer algo insignificante, ¿verdad? Un simple café. Pero en ese momento para Afra, ese café significó mucho más que una simple bebida caliente. Significó que Mert se había dado cuenta de que estaba sufriendo. Significó que él se preocupaba por ella. Significó que él la conocía lo suficiente como para saber qué necesitaba en ese momento. El aroma del café, el sabor de la canela, la calidez de la taza en sus manos, todo contribuyó a crear un momento mágico, un instante de paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Afra sintió que una ola de calma la invadía, aliviando su estrés y renovando sus energías. Pero lo más importante significó que Mert no necesitaba grandes palabras para demostrarle su apoyo. Él no intentó darle consejos ni solucionar sus problemas. Simplemente estuvo ahí para ella, ofreciéndole un gesto de cariño y comprensión. En ese momento Afra se dio cuenta de que Mert era diferente a todos los demás hombres que había conocido. Él no la veía como un proyecto a solucionar, sino como una persona a la que amar y apoyar. Él no la juzgaba por su fuerza o su vulnerabilidad, sino que la aceptaba tal como era, con sus luces y sus sombras. Y ese, mis queridos, fue el gesto que derritió su corazón. No fue el café en sí, sino la intención detrás de él.
Fue la demostración de que Mert se preocupaba por ella, de que la entendía y de que estaba dispuesto a apoyarla, incluso en los momentos más difíciles. Fue la prueba de que el amor verdadero no se basa en grandes gestos, sino en pequeños detalles que demuestran que te importa la otra persona. A partir de ese día, la relación entre Afra y Mert cambió para siempre. Afra se dio cuenta de que Mert era alguien especial, alguien en quien podía confiar, alguien que la amaba por quien era, no por lo que hacía. Y poco a poco fue bajando sus defensas y permitiéndole entrar en su vida. Empezó a compartir con él sus miedos, sus sueños y sus aspiraciones. Le confió sus secretos más profundos y le permitió ver su lado más vulnerable. Mert, por su parte, se mantuvo fiel a sí mismo. Siguió demostrándole su amor a través de pequeños gestos, como prepararle el desayuno, dejarle notas cariñosas en su escritorio o simplemente escucharla cuando necesitaba desahogarse. Él sabía que la confianza se construye con el tiempo y que cada acto de bondad y comprensión contribuía a fortalecer su relación. Y así, mis queridos, es como un simple gesto, un acto de bondad y comprensión, puede tener un impacto enorme en la vida de una persona. A veces, no se necesitan grandes declaraciones de amor para conquistar a alguien. A veces basta con estar presente, con escuchar, con comprender y con ofrecer un gesto de cariño sincero. Esta historia nos enseña que el amor no se trata de grandilocuencias ni de regalos costosos. Se trata de conexión, de empatía, de comprender las necesidades del otro y de estar ahí para apoyarlo, en las buenas y en las malas. Se trata de los pequeños detalles, de esos gestos que demuestran que realmente te importa la otra persona. Y es que al final, son esos pequeños gestos los que construyen una relación sólida y duradera. Son esos detalles los que marcan la diferencia entre una relación superficial y una relación profunda y significativa. Son esos actos de amor los que hacen que una persona se sienta valorada, amada y apreciada. Así que, mis amores, no subestimen el poder de un simple gesto. Un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento, una taza de café, todo eso puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Sean atentos, sean considerados, sean amables y demuestren su amor a través de pequeños actos de bondad. Piensen en la persona que aman y pregúntense, ¿qué puedo hacer hoy para hacerle sentir especial? Y recuerden, no esperen a que sea una ocasión especial para demostrar su amor. Háganlo todos los días, en cada pequeño detalle, en cada gesto de cariño. Porque el amor se construye día a día, con pequeñas acciones que demuestran que realmente te importa la otra persona. No se necesita un aniversario, un cumpleaños o San Valentín para expresar sus sentimientos. El amor se celebra todos los días con cada palabra, cada acción y cada gesto de cariño. Así que ahí lo tienen, mis amores. La historia de cómo un simple café derritió el corazón de Afra y la hizo caer rendida a los pies de Mert. Espero que esta historia les haya inspirado a ser más atentos, más considerados y más amables con las personas que aman. Que les sirva de recordatorio de que el amor verdadero se encuentra en los pequeños detalles y que los gestos de bondad pueden tener un impacto enorme en la vida de alguien. En resumen, hoy hemos visto cómo un simple gesto de Mert, un café preparado con cariño y entregado en el momento justo, fue suficiente para derrumbar las barreras de Afra y permitirle ver el amor genuino que él sentía por ella. Aprendimos que los pequeños detalles, la atención y la empatía son fundamentales para construir relaciones sólidas y significativas. Que el amor no se trata de grandes sacrificios ni de promesas vacías, sino de pequeños actos de bondad que demuestran que te importa la otra persona. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Me encanta compartir estas historias de amor con ustedes porque me recuerdan lo importante que es cultivar el amor en nuestras vidas y valorar a las personas que nos rodean. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué gesto de amor los ha conmovido más en sus vidas. ¿Cuál fue ese pequeño acto que los hizo sentir especiales y amados? Me encantaría leer sus historias. Me encanta leer sus comentarios y saber que este canal les inspira y les motiva a ser mejores personas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se inspiren con esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos sobre el amor, las relaciones y el bienestar emocional, así que asegúrense de estar suscritos para no perderse nada. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.
Los quiero. No olviden ser felices y amar con todo su corazón. Hasta la próxima, mis amores.